Muy buenos días a todos. Siento que darnos una enhorabuena. Hemos llegado a otro viernes y cada día parece que pasan 10 años y ya pasamos el final el Congreso de Estado en el Estado este semana y muchos han estado haciendo visitas, han dejado materiales y vamos a hablar un poco de todo lo que ha ocurrido con esas visitas. También tenemos actualizaciones con los colaboradores nacionales, así que con suerte podremos capturarlo todo durante una hora y darles lo que necesitamos. La última semana, cuando estuvimos hablando, no estábamos seguros si el gobierno iba a estar abierto o no. Estábamos hablando mucho sobre si el Congreso iba a pasar una resolución de continuación. Estamos todos aquí, así que se aprobó. Esta resolución de consideración es básicamente el dinero para que el gobierno siga abierto y funcionando. La reconciliación del presupuesto es más sobre las decisiones sobre futuros gastos y recortes. Así que las dos cosas son completamente independientes, pero están relacionadas de una manera, porque la resolución que se aprobó la semana pasada, había algunos recortes en ella e incluía 30.000 millones de recortes de, de gastos discrecionales, dinero que el dinero no dice, esto ya no se puede recortar. Eso es importante porque cambia el terreno de juego sobre cómo funciona la reconciliación del presupuesto. No puedes recortar cosas que ya se han recortado. Entonces, las cosas que quedaron recortadas en la resolución ya no son parte del presupuesto y eso significa que cuando estamos hablando de recortes de presupuesto, empezamos desde un lugar diferente y ese lugar tiene menos dinero. Hay como 30.000 millones menos. Entonces, aquí estamos. Ha habido algunas actualizaciones. Nuestros amigos a nivel nacional dicen que entienden que el comité del Congreso que se le asignó 880.000 millones en recortes, que van a salir principalmente de Medicaid, según todos los analistas, se está escribiendo la legislación para ello, pero no está siendo muy público sobre qué tipo de recortes van a estar en esa legislación. Siempre tampoco está muy claro cómo si ese comité va a tener una audiencia pública. Aparentemente el comité no puede decidir que solo va a tener un voto por los miembros del comité y no tiene que avisar con mucho tiempo de esa votación. Así que la gente a nivel nacional no tiene muy claro si habrá conocimientos sobre cuáles son estos recortes que se proponen y si va a haber una audiencia en la que todos los miembros del comité van a tener una discusión sobre esos recortes o si el comité solo va a hacer la votación sobre la propuesta y que algunos miembros de ese comité igual ni siquiera han visto. Estamos en marzo, el 5 de marzo, final de marzo era el punto final para terminar el trabajo de estos comités. Eso parece ambicioso desde este momento. Pero la gente a nivel nacional están diciendo que el proceso está progresando en cierta medida porque la oficina de presupuesto del Congreso, que es como nuestra oficina, nuestra agencia fiscal del Estado, han estado empezando a ver diferentes ideas sobre cuánto dinero podrían ahorrar. Así que lo que estamos escuchando a nivel nacional es que están operando todas las opciones que estuvimos discutiendo desde enero, que está todo sobre la mesa. Una vez que el Comité de Comercio y Energía decide lo que hace, cualquier legislación que se les mm, salga de este comité, esto va a otro comité. Así que habrá un momento en el que vamos a saber los detalles de estos recortes en la legislatura. Y puede haber interés en que ese momento que esté un poco oculto lo más posible. En el lado del Senado ha habido unas novedades de que el Senado está acercándose más a escribir.
una resolución de presupuesto. Recuerden, el Senado y el Congreso tienen que aprobar lo mismo, el mismo lenguaje antes de que sea el presidente lo apruebe. Y parece que están trabajando en su propia resolución de presupuesto, que es más similar a la del Congreso que lo que era antes. Parece que va a haber algunas diferencias. Eso nos dice que no hay acuerdo entre el Senado y el Congreso, y eso nos dice, nos da un poco más de tiempo para trabajar en la parte final del proceso, pero las personas que abogan a nivel nacional dice que cada oficina del Senado están diciendo cosas diferentes de unos de otros al respecto de qué recortes de Medicaid están hablando. Y eso significa que hay mucho desacuerdo, pero quiero que quede muy claro que la amplitud de este desacuerdo es entre senadores que quieren ir incluso más lejos de lo que propone el House y otros que quieren hacer recortes, pero menos los no tan drásticos. No, nadie está diciendo que no haya recortes, que ese es nuestro mensaje. La diferencia, la distancia entre unos recortes ligeros y recortes totales es muy grande. Entonces, las personas que abogan a nivel nacional lo interpretan como todas estas ideas que de las que hemos estado hablando, de todo eso está sobre la mesa. Entonces, parte de la discusión. Hemos tenido los senadores en los distritos y a los representantes han estado aquí, también viven aquí. En abril lo tuvimos, así que vamos a empezar a hablar de oportunidades para cuando nos acerquemos más. En abril van a estar aquí. La gente a nivel nacional está diciendo que ahora mismo el objetivo es para cuando quieren que todo esté terminado. Básicamente que el Congreso y el Senado que no hayan aprobado una resolución de presupuestos, sino las leyes de reconciliación, que son las que van a hacer los recortes y que tengan el mismo lenguaje y que vaya hacia el presidente. El nuevo objetivo es el Día de los Caídos, Memorial Day. No es muy probable, sobre todo porque hay muchos desacuerdos sobre qué hacer y esos desacuerdos son realmente sobre Medicaid. Entonces, alguna gente a nivel nacional diría que hay gente que seguramente vamos a estar en todo este proceso durante el verano, incluso agosto. Así que simplemente una cosa al centrarnos en el Congreso, que ya han aprobado la resolución del Congreso. Ahora estamos en este primer paso en el que los comités están escribiendo esa legislación, recogiendo consejos de las agencias que los apoyan, y simplemente quiero recordar que el comité no tiene que tener una audiencia, simplemente pueden anunciar un voto y anunciarlo sin que haya un proceso de audiencia, y después eso va a otro comité. Una vez que tienen ese voto en el comité, el lenguaje que han hecho, ya lo han escrito, eso se va a hacer público, y eso quiere decir que va a haber mucha gente, yo incluida, que van a estar leyendo este lenguaje legislativo, tratando de entender qué significa y qué hay ahí. Mientras, tan solo hace una semana, el Senado tuvo una audiencia para el nominado para el nominar a la persona del Medicaid para dirigir este comité, y su trabajo es básicamente administrar el Medicaid. El Medicaid es uno de los programas más flexibles que el gobierno ha diseñado. Tiene una arquitectura flexible de lo que es lo que pueden hacer los estados, y muchísima flexibilidad sobre lo que pueden o no pueden hacer. Y desde el 65 los estados han hecho muchos programas individuales, y por eso es único. Y el Centro para Servicios de Medicaid no solo administra y se asegura que todos los pagos a las personas que están proveyendo estos cuidados de salud y a largo plazo y que se están haciendo esos pagos, también están trabajando con los estados para permitirles hacer ciertas cosas a través de exenciones, diciéndoles a los estados lo que tienen que hacer, estas guías
Mucho de lo que cómo operan los programas de Medicaid en el estado se tiene que hacer a través de esta agencia. Así que es una agencia muy importante. Y creo que me gustaría que la gente se diera cuenta es de que cuando se le preguntó directamente a este nominado, no se comprometió a que no hubiera recortes en Medicaid. Y que su primera declaración, y la tengo aquí destacada, digan que como se habla de Medicaid, se habla de Medicaid como un peso financiero, una carga financiera que consume, que no es el mismo lenguaje que invertir. Medicaid se presenta como una cosa que está quitando de otras cosas en lo que los estados pueden invertir el dinero. Y es una manera muy interesante de presentarlo porque el Medicaid está pagando muchos de los trabajos de la gente en los estados. Y es interesante que el nominado que venga cara a hablar del programa que va a administrar como algo que quizás es un problema para los presupuestos estatales, en lugar de ofrecer servicios de salud y reconocer que el Medicaid paga como el 19% de lo que los hospitales ingresan y el 50% de lo que las organizaciones de cuidado administrado ingresan, porque estas ofrecen cuidados al 75% de las personas en Medicaid. Así que es muy importante, presupuesto, fondos muy importantes y un mecanismo muy importante para diferentes cosas en el Estado, pero que se presenta como un problema de presupuesto que está quitándole dinero a otras cosas. La otra cosa que surgió la semana pasada, aunque parece que ahí se está dando un poco hacia la vuelta sobre algunas promesas sobre no recortar Medicaid. Aquí pueden ver que el presidente dijo que ser muy abierto a recortar gasto, fraude y abuso, que ya hemos hablado antes en seminarios anteriores. Es un código que realmente no hay ni gasto, ni fraude, ni abuso, pero es básicamente se está convirtiendo en una frase hecha de 3 palabras que significa que la gente siente que los recortes son apropiados para justificar estos recortes. También pueden notar que están dispuestos a trabajar con otros departamentos y eso también visto es como una manera de hacer más difícil que la gente pueda mantenerse en Medicaid. Y si bien ahí está recurriendo esa frase como de bajar el aumento el tamaño del crecimiento es una manera de hacerlo, es no tener a tanta gente registrada en estos programas. Y otra parte también de citas de un miembro importante de la persona se asegura de que todo el mundo vote como se supone que tiene que votar, que en su partido. Y siempre te quiero que la gente vea que el Medicaid se presenta como algo que tiene actividad criminal, como estafa, lavado de dinero. Son frases que implican que hay algo ilegal que está sucediendo aquí y que algunas de las ideas de las que están hablando no es verdad. Mm. Hace unas semanas estaba todo emocionada porque el Mike Johnson, el speaker del Senado, dijo que había 2 cosas que había muy importante, que iban a recortar el mayor riesgo para el Estado, recortes por cápita y reducir la cantidad de dinero federal que ayuda a que los estados puedan operar su Medicaid, que se llama el FMAP, que son con lo que coincide. Y creo que estábamos emocionados al escuchar eso, pero eso era en febrero y ahora ya estamos en marzo. Descubrí esta semana que hay varios estados que realmente no están confiando
esa promesa que se hizo de manera pública. Y creo que eso fue interesante para mí y quería verlo con ustedes porque los estados están diciendo quizás no podríamos confiar en un político, una promesa pública de un político y están actuando como si esas ideas todavía están sobre la mesa y a nivel nacional nos están diciendo que hay un gran desacuerdo sobre qué recortes se están considerando y pensamos que todas las ideas de las que estamos hablando están sobre la mesa. Quizás nos indica que deberíamos adoptar la misma política, que algunas de las cosas que pensábamos que no estaban ya sobre la mesa, puede que estén ahí. Y todavía no tenemos ningún detalle, así que es muy difícil saber qué o qué no va a estar en esos paquetes. Pero los estados se están preparando y pensando sobre una combinación de todas estas ideas que va a acabar en la legislación. Y hablamos de esto antes. Vemos el número de recortes de Medicaid y qué es lo que van a hacer. Y pensamos para llegar a esos 880.000 millones de recortes, es necesario hacer ciertas ideas. 880.000 dólares, lo que dicen eso es el mínimo, que es lo que están diciendo para los estados y si están esperando que haya algunos recortes. Realmente es solo una cuestión de qué tan grande va a ser el agujero en tu presupuesto y eso depende qué recortes se están haciendo. Había un artículo esta mañana que lo incluiré en las notas que habla sobre cómo es poco probable que los estados vayan a gastar mucho más para que los programas estén activos. Hemos hablado sobre eso antes. Hemos hablado sobre cómo los estados tienen cuatro opciones y creo que ese artículo realmente confirma lo que hemos hablado, que es poco probable que los estados no vayan a concluir ese dinero para que vayan a tener o no tener para que las cosas sigan igual. Y realmente esa opción es una de las opciones mínimas que tienen los estados, que no impacte a todos en Medicaid. Cualquiera de las otras tres opciones que tienen que cambiar quién puede o quién no puede acceder a Medicaid o lo que va a pagar Medicaid o cambiar qué negocios están pagando por hacer el trabajo, todas esas cosas va a tener un impacto en las personas que están usando el programa ahora y es una cuestión de cómo equilibrar el presupuesto de los estados, cómo rellenan ese agujero en el presupuesto si no tienen más, si no llega ese dinero. Este es un ejercicio, no estamos aquí sentados arreglando presupuestos sobre la mesa de la cocina, pero simplemente quiero que tengamos una mentalidad de cuáles son las opciones de los estados y qué es lo que significan. Si estás en una situación en la que tienes un presupuesto grande para resolver el agujero y lo tienes que hacer en cierto tiempo, vas a tener que hacer decisiones en un modo de crisis y es sobre resolver un problema que es dinero. Y eso no es obligatoriamente el mismo problema que sobre cuál es su primer objetivo. Su primer objetivo es cómo mantenemos este programa que sea útil para nosotros, para poder estar saludables, vivir como queramos y todo lo que pueda hacer conforme a nuestra vida. Los estados tienen muchas opciones diferentes sobre cómo piensan en qué hacer si tienen ese gran agujero en el presupuesto. Y esto es de la oficina fiscal de Wisconsin. Si tienen un problema problema de presupuesto, tienen que pensar en qué es lo que hacemos y a quién recibe el impacto de eso. Porque esos recortes van a impactar a bastante gente y se convierte en un juego de equilibrio sobre dónde se quiere hacer el menor daño. Quizás pueden hacer recortes que pueden afectar a mucha gente o a poca gente o pueden hacer recortes que afecten a todo el mundo. Quizás cambian que medicinas están cubiertas
Y si tienes esa medicina que ya no está cubierta, sin importar en qué programa de Medicaid estás, te va a afectar ese cambio. Esta tabla está organizada por los costos por año. Entonces pueden ver qué poblaciones son las más cara o la menos cara por año para cubrirles bajo Medicaid. Y si ven la parte de abajo, las personas que tienen el mayor gasto para cubrir son niños con discapacidades, adultos con discapacidades y personas mayores. Si ves a la columna de la persona, es la gente, la cantidad de personas en cada categoría. Y pueden ver una relación interesante, que la gente con un costo menor es la mayor parte de la gente en Medicaid. Wisconsin tiene 1.2 millones de personas en Medicaid y las tres primeras personas son personas que no se consideran como parte de la comunidad de discapacidades. Entonces también hay niños, personas con discapacidades en esos niños y adultos, pero no en los cuidados a largo plazo. Y la mayor parte de gente que está en Medicaid, que tienen el costo menor, son esos grupos de personas no discapacitadas y pueden ver que hay muchas menos personas que están en Medicaid, que están en estas categorías de discapacidades o de personas mayores y son los que tienen un costo mayor. Esta es otra manera de verlo. Ahora hemos organizado la tabla, cuánto cuesta cada grupo por año. Y pueden ver un par de relaciones aquí. ¿Quién es el grupo que tiene un costo menor? Los niños con discapacidades es el de menor costo, pero solo hay 36.000 niños con discapacidades. Y el costo para cubrirlos es la mitad de todo, el costo de la mitad de cubrir el costo de todos los niños sin discapacidades. Hay muchísima menos gente en esa categoría, que es una diferencia bastante cercana. Y después, si ves la siguiente categoría, que lo más caras para cubrir son adultos con discapacidades y mucho más. Son casi 4.000 millones para 150.000 personas con discapacidades, que cuesta menos que 1.000 millones menos que cubrir a 530.000 adultos. Las personas mayores también están ahí. Entonces, todo esto, la idea de esto es que la persona que necesita más ayuda durante mayor tiempo son los que tienen el mayor costo. Y si estás en una situación de presupuesto, ¿de qué manera vas a ahorrar dinero? No hay muchas opciones. Puedes hacer cortes que afectan a mucha gente con un costo bajo, o puedes introducir cambios para esos que tienen un gasto mayor y no es tan diferente del Comité de Comercio está haciendo. Tienes muchas cosas, pocas cosas que controla ese comité. ¿Y por qué pensamos que es del Medicaid? Porque es el montón más grande, porque es donde se pueden los recortes, es donde puedes encontrar más dinero al hacer esos recortes. Lo mismo que al recortar a menor punto de gente yendo a las personas que suponen un gasto mayor. No se han tomado decisiones, pero la posición en la que está el Estado es una cuestión que hay que resolver un problema. ¿De qué manera nos hacemos una idea? Resolvemos dependiendo qué tan grande es el agujero, qué es lo que hacemos con ese agujero. Hay muchas maneras en las que los estados pueden resolver estos agujeros en el presupuesto. Y esta diapositiva esta muestra que los programas programas especiales, más allá de los médicos, Tommy Thompson, allá en los 90, reconoció que el costo de las residencias para mayores no es sostenible si seguimos mandando más gente a esas instituciones, especialmente si no tienen por qué estar ahí.
Y eso sí es como sacamos la idea de Family Care y Iris, porque eran programas para ahorrar dinero y son más baratos. Estamos apoyando a muchísima más gente en la comunidad a un costo mucho menor que sería si estuvieran en una residencia medicalizada. Y esa es una de las maneras que calificas para CLTS o Family Care. Tienes que tener un nivel de cuidado institucionalizado. Y si no estuvieran estos programas, estarías en una residencia medicalizada. Y, y no hay una decisión financiera. Hay que ser responsable a nivel fiscal. Siempre ha habido programas que se diseñaron para ahorrar dinero y así se ha hecho y sirven a las personas que tienen el costo mayor, que dan un servicio a mayor gente durante mayor tiempo. Esa idea que tuvo Tommy Thompson y que estuvimos trabajando en ella durante 20 años para que se convirtiera en una realidad para todo el mundo en el estado, fue el gobernador Walker el que terminó con la lista de espera de la gente en el 2018. Todos estos son opcionales bajo la ley federal de Medicaid. Este es otro marco en el que tiene que pensar el Estado. Tiene que pensar en qué tan grande es ese agujero del presupuesto, cómo lo quieren equilibrar, qué cambios tienen y qué cambios pueden hacer y qué cambios no pueden hacer. Y ahí ciertamente hay algunos servicios que se les requiere bajo la ley federal y hay cuestiones opcionales que pueden hacer, pero no tienen por qué hacerlo. Así que si están en una posición en la que tienen un montón a lo mejor la gente con un costo mayor, estos programas son opcionales, puedes seguir la lógica y que puede haber una gran presión para hacer programas o servicios que los estados no pueden hacer o que no tienen la obligación de hacerlo, aunque sean los que ofrecen un valor más rentable. No hay ninguna duda de que estos programas han sido muy efectivos, son una gran idea, programas como Family Care o Iris, porque no tenemos muchísima gente que va a instituciones que son a un costo mucho mayor, pero pues, pero los pone en un mayor riesgo por la cantidad neta del costo. Los estados tienen flexibilidad y hablaba de que los programas de Medicaid son los más flexibles. El Estado tiene una gran capacidad para diseñar sus programas de Medicaid, elegir a quién le quieren dar servicio y cómo diseñar esos diferentes programas y tener diferentes reglas sobre elegibilidad y a quién le dan servicio y qué es lo que hacen. Eso es parte de Medicaid. Y en muchos otros estados hay acercamientos muy diferentes y algunos son con políticas que han hecho es sobre cómo ahorrar dinero, cómo controlar el presupuesto de Medicaid. Las listas de espera es una media, 40 estados lo usan para controlar quién entra en un programa de Medicaid. Y hay muchos lugares en los que las personas pueden ser elegibles para servicios y el estado dice, sí, usted es elegible, pero tienen que esperar hasta que se abre un hueco. Y así es como solía ser en Wisconsin. Hasta que recientemente, en el 2018, Wisconsin finalmente incrementó los programas de Iris y Family Care y decía que puedes tener cuidados a largo plazo a través de esos programas sin importar dónde vivas. Antes de eso, dependiendo del condado del que fueras, significaba que podías estar en una lista de espera quizás durante muchos años antes de entrar en un programa, porque el dinero que tenía el condado para usar era una cantidad fija. Es como eso de gastos per cápita. Solo tienes tanto dinero y solo puedes tener a cierta gente y hay personas que se quedan ahí esperando a entrar en el programa. Como 700.000 personas en toda la nación están esperando para estos programas como el de Iris o Family Care. Y muchas de esas son personas con discapacidad. El tiempo de espera puede ser hasta 50 meses, a veces puede ser más de décadas, puede ser. Y la manera en que funcionan estas listas de espera es que recortan
recortan estos fondos y la gente no puede entrar y no hay este reembolso de Medicaid. Otra cosa que pueden hacer los estados, hemos hablado ya de ello, es, pero de nuevo en una situación de esta como del presupuesto, los estados pueden tomar diferentes decisiones sobre los servicios y pueden decidir cómo usar esos dinero del Medicaid y pueden tomar diferentes decisiones. Quizás un estado puede darle prioridad a un programa que se usa más, cómo podemos reducir el gasto en el programa, en los servicios que mucha gente usa. Por eso estamos gastando todo eso, porque la gente está usándolo mucho. Puedes verlo desde una manera de cuáles son los servicios que la gente que supone un gasto mayor están usando y pueden controlar o asegurarse de que están usando menos en esas cosas. También pueden ver a servicios que cuestan mucho para proveerlos o servicios que tienen unos gastos muy grandes o de personal. Entonces hay un gran rango sobre lo que los estados pueden hacer, pero mirando lo que los estados tienen que hacer y no lo que no tienen que hacer, no tienen la obligación de hacer. Entonces la cuestión es en dónde estamos gastando la mayor cantidad de dinero y qué manera hay para gastar menos. Esa puede ser una situación en la que podríamos estar si estamos en un espacio en el que tenemos que hacer estos recortes de Medicaid. Todo eso es una manera de decir, no es un momento de confía en mí. Los estados están confiando en lo que los políticos están diciendo de manera pública y este no es un momento tampoco para esperar a ver qué pasa. Y si estás esperando, quizás ya se han decidido esos recortes, eso va a llegar hasta los estados y va a ser algo muy real a nivel del estado, pero no tienes la capacidad de prevenir esos recortes. Los recortes que están ocurriendo y no importa cómo, pero a nivel estatal. Y también pueden ver que no hay una manera de que simplemente puedes recortar de ciertas personas o proteger a ciertas personas de estos recortes, porque los estados están tomando decisiones en base a cómo la gente está usando los programas, dónde los están usando y ese tipo de cosas. Y algunas personas han escuchado de miembros estas ideas de este no te va a afectar, esto no queremos dañar a personas con discapacidades, pero de hecho los números de personas con discapacidades son el número menor y el costo mayor. Y cada vez es menos lógico que si se hacen grandes recortes a Medicaid le va a afectar a la gente de- necesita esos fondos durante una mayor cantidad de tiempo. Estos cortes van a impactar a todo el mundo que está en Medicaid y lo que dice es que va a haber un cambio de la gente que tiene que hacer en este momento. Este es un momento en el que uno puede ser asertivo, puedes decir lo que es cierto y lo que no para los legisladores. Ya han estado en un gran trabajo para diciendo de esto es lo que significa un recorte para mí y para mi vida. Hay muchas hojas informativas, hay muchísima información que está disponible que algunos legisladores deciden simplemente ignorar o pensar que no es cierta o muchas otras cosas. O están diciendo eso, hay otras cosas que pueden estar diciendo estas hojas con datos es documentación de apoyo. Usted es la prueba, usted es el votante potencial y por eso es por lo que el Medicaid les importa. Ustedes van a ser las personas que les van a recordar a los legisladores quién va a acabar viviendo con esos recortes de Medicaid y que estás viendo lo que están haciendo y quieres asegurarte de que lo que están haciendo no va a afectar de forma negativa a usted o a su familia. Creo que muchas personas tienen una idea muy amable de que si la gente supiera más, haría lo correcto. Siempre, si le educas a una persona lo suficiente, va a cambiar su postura. Queremos pensar que la gente y los legisladores son personas racionales
que responden a lo que escuchan y cambian de opinión. Eso es cierto en algunos de ellos. También es cierto que muchos de ellos dicen cosas que saben que no son ciertas o algunas cosas creen las cosas que dicen y que no son verdad, no son ciertas. Hay uno decir algo que sabes que es falso, pero que ellos creen. Quizás tengamos que reformular todo esto para nosotros. Queremos cambiar sobre cuál es el resultado, cómo cambiar los resultados. No quiere decir que les vas a cambiar su opinión, eso siempre pensamos que ese podría ser el objetivo final, que al escuchar a sus votantes eso va a afectar en cómo votan ellos. Usted es la persona que está explicando la verdad, hablándole al poder, y su objetivo es para que la gente sepa que lo que estás diciendo no es algo que no me creo. Estás vendiendo algo que no creo. Puede que digas cosas que como que eso no es verdad, o que no te creo, o que no me puedo, no me puedo permitir que lo que piensas que es verdad va a acabar ocurriendo, porque mi realidad depende de este programa, de que este programa sea mejor de lo que es ahora, o por lo menos igual como está ahora. Pueden decir esas cosas y que esos legisladores vean cómo van a responder a su vida, a su experiencia vivida y la documentación y los hechos que les presentan. Experiencia vivida es realmente es la verdad y todos los otros de apoyo es simplemente un apoyo para lo que dicen. No permitan que la gente que le ganen la guerra al silencio. Si ustedes no responden, significa que el mensaje para ellos funciona, que ustedes ya no están comprometidos, no están involucrados porque se han rendido. Y este es un momento muy importante para no hacer esto, incluso aunque sepas que lo que estás diciendo no se va a escuchar en la manera de cambiarles o cambiar su opinión. Es importante seguir diciéndolo porque es un recordatorio de que hay mucha gente que está preguntándose cuál es el mensaje, de dónde está viniendo y si es cierto o no es cierto. Un par de los votantes de respuestas que tuvieron de las delegaciones del Congreso de Wisconsin y después vamos a hablar de un miembro de nuestra delegación que está realmente haciendo un gran trabajo presentando todas estas cosas que ustedes están diciendo. Así que vamos a empezar con un poco los más confusos y acabar con el legislador que está usando todo lo que le están diciendo a ella para asegurarse de que más gente lo escucha. Esta es una respuesta de de unas delegaciones del Congreso y he aquí destacado algunas palabras. Algunas de estas frases, y no vamos a hablar de todas, todos hemos hablado sobre mucho tiempo hablando sobre cómo cuando haces una definición, eso significa que hay gente que piensa que deberían estar incluidos en esa definición y no lo están, sea que puedas tener físicamente, puedas trabajar o no. Hay algunas nuevas mensajes en esos mensajes a los votantes que son importantes. La gente que está en Medicaid no son personas, no son indocumentados o personas que no deberían estar en Medicaid. Las personas que no tienen documentación no son elegibles para esos programas. Hay una ventana muy pequeña, que es mucho menos del 1%, gente que está en Medicaid, pero es algo que está hablando de una cosa completamente diferente. Eso no es verdad. Cuando habla de que se habla como un programas de bienestar fundados con fondos de las personas de los impuestos, no, es cuidados a largo plazo para personas que tienen pocos ingresos. Pagos inapropiados, hemos estado hablando de eso. Eso es
Es una categoría que realmente no significa fraude, simplemente que hay problemas en el papeleo. Hay algunos errores. Es importante que hay gente que dice California hizo esto, pero nosotros estamos en Wisconsin, los estados tienen mucha flexibilidad bajo Medicaid para hacer muchas cosas diferentes siempre que lo apruebe el Comité de Comercio. Y estas a veces cosas cambian, un estado prueba algo y deciden que ya no lo quieren hacer más, o luego dicen que luego estaba bien y luego lo están repensando. Realmente es algo presentar al comparar California y Wisconsin son estados que toman decisiones diferentes y pueden hacerlo y no tienen nada que ver el uno con el otro. La palabra vulnerable, ¿quién, quién se considera vulnerable y quién toma esas decisiones? Igual, si crees que el Medicaid es para las personas que lo necesitan, ¿quién toma esas decisiones? Si es como una palabra, un código. Entonces son algunas cosas en las que pensar mientras escuchan las respuestas de nuestros legisladores sobre cómo pensar de qué es lo que realmente están diciendo aquí. Hemos hablado de gasto, fraude y abuso, desperdicio, fraude y abuso, que está muy bien. Estamos bien que se ha construido todo mucho este tiempo, se ha creado este tiempo para trabajar. Desde enero han estado trabajando y todos los profesionales están viendo, estamos usando ese tiempo y le vamos a dar hojas con información y hay muchas cosas que ocurren al mismo tiempo. Sí, es útil. Algunas de estas hojas tienen unos gráficos muy bonitos, los pueden poner. Con ellas no van a dar la victoria en este argumento, pero son importantes el tener esos datos. Y otra, cuando habla de los pagos inadecuados, no es una manera de medir el fraude. Y puedes hablar con sus legisladores para que se den cuenta de esto. Puede o no que cambie lo que dicen, pero pueden estar en esa parte y decir que esos pagos inadecuados no es lo mismo que fraude y abuso. Y hay muchísima información sobre eso. Hay otra hoja con información que responde específicamente de que hay muchos inmigrantes indocumentados que están haciendo eso, que así para pensar que la gente que lo merece tenerlo, porque hay gente que no lo merece y esta es una hoja que dice exactamente eso. ¿Quién puede estar en Medicaid y quién no? Y algunas de las maneras en las que los estados se aseguran de que las personas que deberían estar en Medicaid no lo están. De hecho, nuestro departamento ha sido muy claro diciendo que somos muy buenos para asegurarnos de quién están en los programas de Medicaid son elegibles para estar ahí. Así que esta es información del Departamento de Servicios de Salud. Somos 1.400 personas en el estado que estamos trabajando con personas en solicitudes, renovaciones y están haciendo muchas cosas para buscar esa información con bases de datos a nivel federal, estatal, para asegurarse de que cumplen con los criterios de los bienes, de los ingresos y que puede estar en los programas para los que son elegibles. Y de nuevo, esto es de nuestro Departamento de Servicios de Salud, estos son todos los pasos por lo que pasan una persona y muchos lo tienen que hacer cada año y es un proceso continuo. Nuestro Departamento de Servicios de Salud explica qué es lo que hacen para garantizar que las personas que están en el programa de Medicaid de Wisconsin son realmente elegibles para estar ahí. Casi tenemos a nivel de estado, un nivel cero de errores para elegibilidad. Y muchos de los procesos para asegurarse de que las personas que están en Medicaid son elegibles para estar ahí. Y esto son cosas que pueden repetirle a los legisladores. Tenemos algunas ideas sobre cómo puede hablar de alguna de las cosas, de estos temas que siguen surgiendo, apareciendo en los mensajes sobre fraude, abuso, requerimientos de trabajo,
gente que no es, que está en Medicaid, que no debería estar ahí. Pues estas son algunas de las ideas para ustedes para pensar para cómo ofrecer una respuesta que está con la información correcta, se coincide con la experiencia personal suya y le hace a los legisladores que sepan que alguna de las cosas que están diciendo no son cosas que sus votantes creen que sean verdad. Y esto simplemente lo puse aquí porque en ocasiones hay personas en el estado que me responden con lo que han dicho y puedes simplemente aceptar eso, pero es un acercamiento interesante. Cuando digamos, decimos ser asertivo, hay muchas maneras de serlo. Entonces, desde la misma persona puede decirlo. Las dos son respuestas que representan el sentimiento de esa persona que depende de estos programas y que para decir esto no coincide con mi experiencia. Hay otro legislador diferente y hay algo de buena información aquí. Está dejándole saber a sus votantes que está escuchando sobre Medicaid mucho, de que está preocupado de que estos recortes van a ocurrir, pero también está preguntándoles a los votantes que hagan más trabajo y no necesariamente entendiendo que mucho de ese trabajo está ocurriendo para el momento en el que están teniendo una reunión o están en una reunión con sus votantes. De nuevo, esto es alguien que apoya, pero también hay una manera en la que los votantes le pueden pedir que los miembros hagan más. Entonces, una manera de escuchar y responder a un miembro que está diciendo algunas de las cosas correctas, pero que no es muy claro qué es lo que están haciendo para ayudar en esas cosas. 50% de las llamadas son sobre Medicaid. Muy bien, es muy bien imponerlo eso público. Le pueden animar a la gente que haga eso, parte de su mensaje. Hay muchas personas que le pueden recordar a los miembros que todavía no son conscientes de lo que es, a dónde van estos recortes de Medicaid. Y esas historias también son importantes. Hay muchísimas personas en Wisconsin que han estado en este tema desde enero, pero sabemos que hay muchísimas más personas, no todas de ese 1.200.000 personas que están en estos programas de Medicaid conocen a todos los trabajadores que están haciendo el trabajo y servicios para esas personas. Esos servicios son conscientes de lo que está haciendo el Congreso y de qué manera pueden reafirmar su trabajo o esos cuidados a largo plazo. Hay muchísimas y muchísimas historias personales que todavía no se han contado. Y eso es algo que según avanzan los meses, queremos que más y más personas se sientan cómodos compartiendo sus historias y añadiéndolas a todas estas personas que van a sufrir el impacto. Creo que es muy importante para que no cierren ese grifo y que lo vean como un bien, algo positivo. Hay también un poco de culpar a la gente cuando dices que la otra parte quiere hacer esto o está intentando hacer esto o centrar la atención en sus colegas que no son del mismo partido, los puede redirigir eso y pueden decir, soy consciente de las ideas, soy consciente de la mayoría. Soy consciente de que hay un desacuerdo sobre cuáles son las ideas, pero me estoy interesado en qué es lo que vas a hacer y qué es lo que vas a hacer de lo que estás escuchando de tus votantes y convertir eso en un mensaje de que estás hablando con tus colegas, que estás hablando de esto públicamente, que estás hablando de una manera que va a cambiar la opinión de la gente y buscar y que hagan una cosa diferente. También creo que no es inapropiado el recordarle a la gente cuando están preguntando a los votantes que hagan más trabajo, recordarles cuánto trabajo ya están haciendo. En ocasiones los legisladores no se dan cuenta de cuántas cosas tienen que ocurrir
antes de que sus votantes mande ese email, haga esa llamada. Todo eso es difícil. Hablamos sobre cómo eso lleva 5 o 6 veces en el seminario, tenga la información que necesita y hagan las acciones necesarias. La gente que se está involucrada con estas oficinas ya han pasado por mucho para llegar ahí. Y en ocasiones es gente que tienen retos en su propia vida, están haciendo esto mientras tienen un trabajo normal, están trabajando con barreras que son muy reales, están haciendo esto mientras hacen estos cuidados y creo que es muy importante como parte del mensaje recordarles a los legisladores que ya están haciendo mucho antes de llegar a un punto en el que están haciendo todo el trabajo que han estado haciendo. Y todos ustedes han hecho muy buen trabajo haciendo este trabajo en las redes sociales, pero están haciendo todas estas cosas ya. Así que es también apropiado el recordarles que de esto es todo lo que estamos haciendo, además de nuestros retos personales. Y preguntarles qué es lo que usted está haciendo específicamente, cómo estás usando estas historias que compartimos con ustedes, cómo nos pueden dar más contenido para compartir, cómo podemos hacer que esta relación haga más trabajo en lugar de que usted me pida a mí que yo haga más trabajo. Los legisladores pueden hacer muchas cosas y pueden necesitar a sus votantes para que les den ideas. Eso está bien. Ustedes pueden generar estas ideas. Hemos aprendido mucho de las personas de base y ustedes tienen muy buenas ideas y las verbalizan y después cosas empiezan a hacer. Así que son un grupo muy creativo que está haciendo cosas magníficas. Los legisladores pueden aprender de eso y les pueden dar ideas y decirles, hey, yo también quiero ayudarle. Tengo la voluntad de ayudarles. Si hay cosas que los legisladores pueden hacer que no es tan fácil para los grupos de base, no tienen ese púlpito que tiene un legislador. Así que ellos tienen la capacidad de pensar sobre cómo pensar en lo que están diciendo. Diferentes formatos pueden tener eventos, reuniones, tours, pases de prensa y representan a muchísimas personas en su distrito electoral y pueden hacer también algo de lo que están haciendo y ampliarlo, amplificarlo en sus boletines informativos que pueden ir hacia muchas personas que quizás no sepan de esos recortes. Pueden hacer contenido de redes sociales, repetir estos puntos que son muy importantes. Hey, el 50% de lo que estoy escuchando son cosas de Medicaid. Eso es algo muy importante de compartirlo porque eso ayuda a que la prensa entienda que hay mucha gente que están preocupados por ello. Y cada vez que dices eso y compartes esas historias y la gente que está preocupada por los recortes de Medicaid y la gente que está trabajando para prevenir estos recortes. Así que aquí tienen una lista de estrategias que le pueden sugerir a los legisladores que ya están incómodos con estos recortes de Medicaid y pensar de qué manera crean esa relación para ayudarle que ellos estén trabajando con usted sobre cómo cubrir, estar más cubiertos. La senadora Baldwin es un ejemplo de alguien que está haciendo ese trabajo. Esta semana, cuando estaba aquí en el estado, lanzó un tour por todo el estado. Estuvo en Eau Claire, en La Crosse, en Madison, y estaba hablando exclusivamente sobre Medicaid y llevando a gente como ustedes con ella para hablar sobre el impacto real en sus vidas. Así que están hablando, dando estos datos me están llamando tengo 1000 llamadas al día sobre Medicaid. Me está señalando las estadísticas de las que hemos estado hablando durante mucho tiempo. 1 de cada 3 personas con discapacidad está usando Medicaid. Se está reuniendo con personas por todo el estado y usando su voz como legisladora
para aumentar la manera en que esta cuestión está afectando a diferentes partes de Wisconsin. Y muchas de las personas que está llevando con ustedes son ustedes. Está elevando esas historias de personas con discapacidad y proveedores de servicios de discapacidad. Eso es, están teniendo la atención de una senadora nacional. Esto es muy importante para el Estado, lo entiendo, y me voy a asegurar que la gente que va a sufrir el impacto sean parte de esta conversación. Otra manera de pensar en esto, entonces, de cambiar el mensaje, no sé quién es esta persona. Creo que es importante, una ilustración importante de cómo unas frases pueden contar una historia. Y esto es algo que todo el mundo puede hacer. Esta gente ha hecho unos publicaciones en redes sociales sobre cómo estos recortes pueden afectar su vida. Para todos ustedes que no han dado ese paso, este es un muy buen ejemplo sobre cómo establecer, hey, soy creíble, sé de lo que estoy hablando, tengo experiencia y mi experiencia me dice que la gente que está usando el Medicaid lo usa para recibir estos servicios y para nada más. Entonces, creo que es importante, especialmente si eres una persona profesional que trabaja con muchas personas que están en programas de Medicaid, pero no lo usa usted mismo, usted puede ser una voz muy importante en todo esto. Una voz educada. Esto no es para hacer lobbying. Este es simplemente una publicación en redes sociales, pero cuenta una historia muy importante desde la perspectiva de un profesional que está trabajando con muchísimas personas durante muchos años en lo que las vidas y lo que es las vidas de esas personas se están siendo, cuáles son los retos y cuál es el impacto del programa. Y creo que es más importante que cada persona que trabaja para el hospital, que recibe ese 20% de sus ingresos de Medicaid o de las agencias de administración de salud, o estos son se asegura que los trabajadores están siendo pagados con dinero de Medicaid, a hablar de sus experiencias, porque todos ustedes que están trabajando con muchas personas diferentes y su experiencia coincide y cómo con sus representantes, sus senadores, cómo hablar de su experiencia. Es algo válido, es parte de la historia de Medicaid. Son ustedes hablando como personas individuales y cómo hablar sobre por qué estos recortes son tan importantes. Entonces vamos a cubrir esto la siguiente semana en más detalle, pero además del gobierno federal hay un presupuesto o un proceso de presupuesto tal que es parte de su proceso normal, que es una gran oportunidad para los activistas de base para aparecer ahí y hablar sobre Medicaid. Son muchas veces, hay muchas personas que no saben mucho sobre Medicaid, no saben quién está en el programa o qué es lo que hacen o lo que significan. Así que es una oportunidad educativa y en este momento lo que pase lo que pase a nivel federal, pueden venir a los estados como un problema de presupuesto. Así que es importante para los legisladores estatales de lo que importante que es esto para sus votantes si ocurren estos recortes de Medicaid. Muchos de los legisladores son nuevos, muchos no saben mucho de Medicaid, no saben los programas específicos, no saben lo que es lo que hacen para sus votantes. Así que mucho del trabajo que ya han estado haciendo desde enero para sacar esas historias de Medicare Importa, ahora ya son expertos en contar su historia en 3 o 4 frases. Todo ese trabajo se puede reciclar con la gente aquí. Mucha gente, estas audiencias, otros legisladores también se presentan ahí, tienen presencia de los medios de comunicación, de la prensa, todo el mundo puede aparecer, todos
este comité del presupuesto pueden hablar de lo que es importante. Podemos hablar un poco más de esto la semana que viene, quizás con algunas cuestiones específicas que pueden ser importantes para que la gente las escuche, pero les puedo poner esas fechas en su calendario porque están a puntito de llegar. Voy a pasar sobre... Hay algunas hojas informativas que han salido y tenemos algunas imágenes también para las redes sociales. Esto es la cobertura de la radio pública, que va para todo el estado, sobre Tammy, las conversaciones de Medicaid de Tammy Baldwin en La Crosse. Y quiero simplemente señalar que este artículo citó a dos personas y son dos personas con discapacidades. Así que muy bien, ustedes como votantes, ustedes están ahí y sus historias no solo se presentaron en los medios de comunicación, sino que estaban ahí presentes. Están allí en el centro porque están ahí hablando de ello. Y aunque no sean los únicos que vayan a ser afectados por esto, pueden ver que People First invitó a sus representantes y ahí aparecieron y nunca sabes, puedes hacer la invitación y a veces eso ocurre. El, el Consejo de la Ciudad de Eau Claire aprobó una resolución sobre Medicaid. Sobre las cosas que están ocurriendo y están ocurriendo por gente como ustedes. Y de nuevo, más hojas informativas, no pueden vivir sobre esas. Esto está cubriéndose en más y más sitios y todo este tipo de cosas son elementos que puedes hacer con sus propios nuevos votantes y lo que estos recortes pueden significar para ustedes, para los estados. Más hojas para compartir. eh, y también imágenes para redes sociales que pueden compartir. Así que voy a cerrar la sesión con esto. ¿Pensamos que estamos frente a una pared? No, no lo estamos. El gobierno, el Congreso está trabajando en algo y no nos dicen lo que es. Así que este es el momento de crear inercia, aumentar la presión, saben qué es lo que está ocurriendo, saben lo que estos recortes pueden significar y está ampliando la base de la gente que puede contar con esto, pero están muy activos y muy comprometidos y haciendo cosas. Y pueden ser maestros para enseñarles a otros cómo hacer esas mismas cosas. Encuentren grupos de discapacidades locales, cuéntenles lo que hacen, invítenlos a unirse a este trabajo para abogar por estos derechos y más gente va a estar preparada cuando sepamos los detalles para hablar sobre ellos. Y así es como vamos a poder ganar esta batalla. Y ahí lo voy a dejar. Muchísimas gracias. Solo un par de cosillas. Compartimos la historia de Tammy Baldwin en el chat. Beth lo compartió en los lugares donde unirse para estos documentos de financieros y las diferentes de los costos entre instituciones y trabajo y gente que vive en la comunidad. Más gente está hablando sobre el comité financiero. Está ahí lo van a tener ahí. Creo que Tammy va a estar mandando algún tipo de hojas muy importantes para usar. Bárbara mencionó que hay en Greendale, en Nicollet High School, hay un evento más. El sábado, mañana, sábado a las 10 de la mañana. Creo que esas son principalmente la mayoría de las preguntas y respondimos a todas esas. Estamos planeando mandar más información sobre el proceso del presupuesto estatal, así que pueden mirar su email. Estoy mirando las preguntas. Hay muchas preguntas aquí. Hay una pregunta al final que hay alguien a nivel estatal que está hablando sobre alegaciones de fraude o son datos estatales. ¿Está usando datos a nivel estatal? Sí, hay unos datos a nivel estatal y lo hemos cubierto en alguna de las otras presentaciones. Creo que podemos estar muy seguros de que todo el trabajo que está haciendo el Estado para asegurarse de que la gente que está en Medicaid, que son elegibles para estar en Medicaid, son datos, esos fraude y abuse, son esos fraude y abusos
son estados estatales. Es mucho que la recolección no es algo a nivel granular. Esos pagos inapropiados es una categoría muy grande. Incluye incluye todo. Puede significar que un médico no firmó un formulario adecuado o que una casilla se quedó sin marcar. Hay muchísimas cosas ahí. Podemos decir que cuántos casos de fraude hemos visto a nivel la oficina del inspector general. El 2023 hubo 144 referidos y hubo 7 casos criminales y solo 5 fueron declarados culpables. Y son muy pocos y eso es básicamente lo que estamos viendo a nivel nacional, de grupos a nivel nacional. El 95% de los pagos son perfectamente correctos y realmente estás hablando de una cantidad muy pequeña de pagos que se están viendo y la mayoría de esos pagos se pueden ver y que no son una señal de fraude, sino de un error de papeleo. Se estaban poniendo esos donde hay reuniones con políticos, las estoy capturando, pero siempre en las páginas web o sus páginas de Facebook es la mejor sitio para encontrarlo. Intentamos enviar, siempre que sabemos de algo, intentamos mandar, siempre que nos enteramos de alguna reunión, lo vamos a mandar también uno sobre el de Brownsdale y también ponerlo en nuestra página y se lo voy a recordar a todos. Creo que eso es todo. La próxima semana ya tenemos planes. Tengo ya el contenido para la semana que viene porque ustedes han estado haciendo un gran trabajo en sus distritos y algunos de ustedes han estado trabajando en algunos mensajes y hojas para hablar sobre fraude y abuso de otra manera en la que estamos haciendo y quiero compartir, para que podamos compartir el trabajo que están haciendo a nivel estatal y pueden decir eso tiene sentido y lo pueden hacer cada uno en su propia área. Y recuerden también que las votaciones tempranas ya comenzaron y las elecciones son el 1 de abril. Sí, es muy importante ese voto.